Buenos días. Hemos hablado ya en algunas conferencias pasadas sobre lo que es el contrato colectivo. Hemos hablado también de lo que es su contenido, su naturaleza normativa, de las diferentes cláusulas que tiene, las acciones que se derivan también en relación a esas cláusulas. Hemos hablado también de sus formalidades. Y hoy vamos a tratar de hablar de la negociación del contrato. En algunos aspectos vamos a referirnos a las posibilidades que se tiene en la negociación, a algunos aspectos de la práctica profesional relacionados con la negociación, con los, diríamos, elementos que inclusive desde la experiencia se pueden advertir como técnicas negociadoras, pero sobre todo vamos a referirnos al régimen que nuestro Código del Trabajo también contempla para esa negociación. Y claro, cuando hablamos de negociar el contrato colectivo, estamos primero ante la necesidad de considerar que para poder entrar a una negociación, los trabajadores han de activar su derecho a la negociación, precisamente. Y eso implica ejercer un derecho exclusivo de los trabajadores, porque este no es un derecho que también lo tienen los empleadores, no. El derecho a presentar un proyecto de contrato colectivo es un derecho exclusivo de los trabajadores. Y dice la ley que lo han de presentar la asociación que tiene esa capacidad, generalmente el comité de empresa o el sindicato de trabajadores mayoritario que cuente con más de la mitad de trabajadores como afiliados. Dicho esto, entonces, el contrato colectivo empieza por la elaboración del proyecto. Se entiende entonces que en la dinámica propia de las organizaciones sindicales, la primera cuestión que ha de ocurrir es que la directiva, que es la encargada normalmente y la que tiene la obligación de preparar el proyecto del contrato colectivo, efectivamente lo haga y a continuación lo someta a consideración de sus compañeros, de los miembros de la organización sindical, precisamente para que ellos sean los que aprueben o desaprueben aquello que se estaría incorporando al proyecto de este instrumento jurídico. Sin duda alguna que la directiva ha de recoger las opiniones de los miembros de la organización sindical. Habrá en ese proceso entonces probablemente que realizar una especie de consulta, de encuesta, de averiguación de cuáles serían las preocupaciones, los intereses, las aspiraciones que tendrían los trabajadores de esa organización para que se incluya determinadas proposiciones en el texto del contrato. Y aquí de una vez señalo que evidentemente el contrato colectivo va a contener una serie de intereses o de aspiraciones, como hemos dicho, de los trabajadores para ser planteadas a sus empleadores, y en función justamente de estas eh, consideraciones, de esto que se ha consultado o averiguado, es que se podrá redactar un proyecto de un contrato colectivo. Lo mismo podrá pasar cuando se trate ya de revisar un contrato que ya ha sido suscrito y se lo quiere reformar. Digo, ha de ocurrir lo mismo. La directiva de la asociación ha de necesitar hacer este tipo de consultas porque no es su criterio, no es la apreciación de los dirigentes lo que se ha de plasmar en el proyecto del contrato. Y claro, adicionalmente, esto mismo exige que
para tener constancia de que son los intereses de los trabajadores los que se plasman en ese proyecto de contrato colectivo, digo, ha de ser menester que ese proyecto lo apruebe una asamblea general. Y puesto que adicionalmente ha de ser una asamblea la que afirme, ratifique lo que se está proponiendo como proyecto, aquello ha de constar en el acta de esa sesión de Asamblea General en la que de manera exclusiva o como parte de los puntos del orden del día que se abordó en esa reunión, consta el tratamiento y la aprobación de ese proyecto de contrato. El proyecto conteniendo las proposiciones, las aspiraciones de los trabajadores, en un inicio obviamente siendo que es la primera vez que se va a suscribir un contrato colectivo, se entenderá que es un proyecto íntegro de toda la proposición contractual que se plantean los trabajadores, es decir, eh, un proyecto de todo un conjunto de estipulaciones o de proposiciones para la estipulación con los empleadores, una serie de cláusulas, todos los textos de las cláusulas que se pretenden someter a la negociación, digo, en ese caso eh, estamos entonces ante la necesidad de que ese proyecto sea un proyecto probablemente lo más completo en términos de lo que se pretende que se discuta con la empresa. Y entonces digo, de una parte, este texto, este instrumento, este proyecto, más bien instrumento, y de otra parte, el instrumento que ya hemos referido, que es el acta en la que aparece la aprobación. Aún más, digo, habrá que tener también, como exige la ley, la posibilidad de acreditar la representación de los trabajadores al momento de presentar el proyecto del contrato colectivo, conforme lo plantea justamente el artículo 222 del Código del Trabajo. Estos son entonces tres instrumentos necesarios que van a ser requeridos para la presentación del proyecto del contrato colectivo. Y una vez entonces que se los tiene, la asociación de trabajadores, como quiera que fuere, que se llamare o que fuere ella, ha de acudir ante el inspector del trabajo para presentar el proyecto, como dice el artículo 223, y una vez que se lo ha entregado ante el inspector, este ha de actuar inmediatamente dentro de las 48 horas que le determina también la norma jurídica para notificar al empleador. Una vez que ha sido notificado el empleador, empiezan a correr 15 días que obviamente las partes tienen que esperar para iniciar las negociaciones. Se ha de entender que esos 15 días no son una especie de vacancia o de tiempo que se lo declara simplemente como periodo en el que las partes han de estar a la expectativa de la primera reunión de la negociación. No, de ninguna manera. Si es que el legislador previó que después de notificado el proyecto del contrato colectivo han de transcurrir 15 días, la finalidad de ese tiempo es que se realice por parte sobre todo de la empresa o de los empleadores que tienen que sentarse a negociar el contrato colectivo, digo que ellos procedan a estudiar, a realizar un examen de ese proyecto de contratación colectiva. ¿Por qué? Porque hemos dicho el contrato va a implicar algunas aspiraciones.
El contrato, hemos dicho, no tiene ningún sentido si lo que pretende es trasuntar las disposiciones del Código del Trabajo a su texto. No hay razón para que un contrato colectivo se suscriba con ese límite y esa pequeña, diríamos, posibilidad de horizonte en su configuración. El contrato colectivo va a plantear por lo mismo entonces entre esas aspiraciones algunas cuestiones que van a probablemente mejorar o intentar mejorar y requerir de la empresa una serie de decisiones que están tanto en el ámbito gerencial, administrativo, en el ámbito también del proceso concreto de producción o de el objeto de o el giro del negocio que tiene la empresa. ¿Sí? Es muy probable que los trabajadores también propongan una serie de cuestiones que también tienen incidencia económica y financiera en la gestión empresarial. Es probable que igualmente se propongan algunas cuestiones que van más allá también de los aspectos ya consignados en los medios o en los regímenes procesales que se han establecido en nuestros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, para establecer o regular sanciones o inclusive pruebas o demostraciones o tratamientos que estarían en la necesidad de ser considerados para efectos de las atribuciones sancionatorias que puede tener la empresa, en fin. Dicho entonces que en el proyecto del contrato colectivo va a consignarse varios intereses, aspiraciones de los trabajadores, es natural, justo y necesario. Inclusive diría yo que la empresa obviamente realice una revisión previa del contenido de ese contrato para que establezca la pertinencia, impertinencia, ventaja, desventaja, conveniencia, inconveniencia e inclusive posibilidades de costeo de lo que implica eso que propone la asociación de trabajadores en ese proyecto de contrato colectivo. Se trata entonces de lo que se conoce como estudios de factibilidad o también de prefactibilidad, dependiendo qué es lo que se quiere hacer. Y establecer la viabilidad o no desde el punto de vista empresarial de atender o no determinadas exigencias laborales. 15 días que lo más probable van a ser inclusive hasta cierto punto, diríamos, de una exigencia importante para la administración y los funcionarios empresariales a efectos de que se desarrollen todo este tipo de análisis. Y entonces, al término de los 15 días, la empresa probablemente estará en condiciones de sentarse a iniciar las negociaciones con la Asociación de Trabajadores. Sería irresponsable, digo yo, que un gerente o que la administración empresarial o que un abogado que es consultado por la administración empresarial apenas consideren que lo que hay que hacer es, una vez recibida la notificación, sentarse a esperar que se concluya ese periodo para el primer día de los 30 subsiguientes eh, llegar a una reunión a decirles todavía no hemos estudiado. Sería hasta una especie de burla que
de antemano entonces estaría creando un escenario inapropiado para las negociaciones. En las actuales tendencias que sobre todo se ventilan bajo la doctrina de los medios alternos de solución de conflictos, las negociaciones o la negociación es un procedimiento en el que se requiere que las partes que tienen posibilidades de conflicto o que tienen un conflicto, obviamente empiecen por dar evidencia del respeto al interés del otro. Y cuando estamos entonces ante esta necesidad, que es la que indudablemente allana el camino para poder sentarse a conversar, a dialogar y a hacerlo en medio de un clima en el que los intereses de las partes se puedan tratar con la intención justamente de alguna manera atenderlos, escucharlos, tomarlos en cuenta para evitar disputas o conflictos graves. Digo, si es siendo que este debiera ser el propósito con el cual se debe atender una negociación, resulta a todas luces contrario a eso el que una empresa o un abogado empresarial le plantee a sus asesores, a sus asesorados, perdón, el simplemente sentarse a esperar para el primer día decirles, no hemos conocido, no hemos sabido, todavía no hemos estudiado, y entonces esperen otro tiempo. Estas prácticas son las que, sin duda alguna, crean distancias, generan, diríamos, desacuerdos, provocan indudablemente desconfianza y hacen que los trabajadores, con justísima razón, consideren que la empresa tiene una actitud irrespetuosa frente a sus pretensiones. Cuando alguien presenta una postura de esa naturaleza, lo único que está es poniendo en evidencia que no le importa el interés del otro, que en la empresa los únicos que interesan son los capitalistas, que en la empresa lo único que interesa es ganar plata y que muy poco interesa la vida de quienes generan el valor. Y con justa razón, entonces, he dicho, los trabajadores también se predisponen y saben que lo más probable en una negociación de ese tipo va a existir dificultades. Mi experiencia profesional me ha permitido a lo largo de varios años toparme con situaciones como las que describo y con otras peores, porque ya en el transcurso de la negociación ha sido posible observar comportamientos no de los empresarios, de los abogados que acuden a las reuniones de negociación pretendiendo la condición de asesores empresariales con el propósito más bien de crear dificultades y conflictos y disputas innecesarias. Algunos abogados inclusive desconocedores, ignaros de lo que implica
una gran cantidad de elementos que están en el derecho laboral, incluso con un criterio inapropiado de querer introducir en la negociación la lógica del derecho civil o de otros ámbitos del derecho que se desentienden del carácter tutelar y de los principios del derecho y aún inclusive de normas expresas del derecho nuestro en este ámbito, digo, actuando desde la ignorancia y provocando distanciamientos entre los empleadores y los trabajadores frente a cuestiones que requieren ser dialogadas y negociadas. Y eso mismo entonces ha terminado en varias ocasiones hasta generando que los trabajadores no tengan más alternativa que declarar un conflicto colectivo en su empresa. Los abogados que no conocen o los abogados que no tienen una actitud adecuada para estos temas, los abogados que no entienden lo que implica la negociación del contrato colectivo y hacen la labor de inductores de resistencias indebidas en las empresas, son abogados que no conocen el daño que producen tanto a las relaciones obrero-patronales o obrero-empleadores, cuanto a la posibilidad de alcanzar prontamente arreglos en las negociaciones que se generan entre empresa y trabajadores. Dicho esto, entonces, lo que hemos querido dejar planteado refiere a la necesidad de que el primer interesado en el estudio del proyecto del contrato colectivo debe ser el asesor y los funcionarios de la empresa, los que fungen de gerente financiero o el gerente administrativo o el gerente de producción o los diferentes funcionarios que tenga la empresa y su asesor jurídico son quienes deben interesarse en esos 15 días en tener suficiente información y posibilidad de proposición también frente a lo que contiene la propuesta o el requerimiento del proyecto del contrato colectivo. Y eso mismo entonces también nos pone en evidencia que del lado de la asesoría sindical hay necesidad también de una buena cantidad de exigencias. No todos los abogados estamos en condiciones de saber todo, y eso es obvio. A mí me ha tocado en algunas ocasiones en una negociación de contrato hacerme asistir de algún técnico en, qué sé yo, producción minera, o también poner de lado a alguien que pudiera aclararme algunos aspectos del manejo contable de una empresa. Y así, por el estilo. Cuando hemos discutido, por ejemplo, alguna contratación colectiva en algún centro médico, en algún hospital o lo que sea, ha sido indispensable que junto a nosotros, si no tenemos un dirigente sindical que conozca a plenitud algunos aspectos de cierta relevancia referidos a la práctica médica, claro, hemos tenido que requerir que algún médico que ha conocido la vida interna de un centro hospitalario o de un centro de salud donde hay una buena cantidad de
funciones y de procesos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas privadas de la salud, pues ese médico nos aclare, nos ilustre y nos asesore sobre lo que es materia justamente de estos temas. Los asesores sindicales también necesitamos entonces dotarnos de la suficiente posibilidad de conocer lo que va a ser materia de la negociación. Y por eso mismo es que habrá necesidad también de tener una formación que por lo menos facilite acercarnos a esos temas. La negociación entonces va a empezar después de los 15 días y las partes tienen 30 para sentarse a la negociación. Las reuniones de negociación empezarán justamente con un acuerdo entre las partes respecto de cuándo se van a celebrar, cómo se van a celebrar. Será necesario que las partes pongan en claro las reglas con las cuales van a desarrollar la negociación, justamente porque una reunión de trabajo para negociar un contrato no es que se puede hacer de la manera más, diríamos, eh, desorganizada. No se la puede hacer en términos en el que en la reunión quien quiera puede interrumpir y tomar la palabra y plantear lo que quiera. Lo más apropiado es que más bien en esas negociaciones al inicio las partes se pongan de acuerdo en reglas de trato para emprender en esa negociación, de modo que se sepa con claridad cómo es que se van a abordar los temas, quién va a poder intervenir, por qué tiempo va a poder intervenir y adicionalmente incluso cuál va a ser el orden temático de los tópicos contractuales a abordar. Porque claro, ¿no? Una posibilidad es que se vayan abordando los puntos que tiene el contrato colectivo en orden de las cláusulas que se han propuesto en el proyecto. Pero es muy probable que sea más adecuado, por ejemplo, para facilitar la negociación y los acuerdos, empezar por los temas más fáciles, aquellos que generan mayor posibilidad de acercamiento, y terminar con aquellos más complejos o de difícil trato, precisamente para que una vez que hemos generado un ambiente de diálogo y de acuerdos, habiendo tenido ya posibilidad de acercarnos y tratar y resolver y pactar determinadas cosas ya en la contratación colectiva, los aspectos más difíciles ya nos encuentren a las dos partes con el mejor de los ánimos en esa negociación. Pero claro, habrá que entender también que probablemente no hay que cerrar ninguna cláusula como definitiva si es que no se cierra todo el contrato. Yo suelo aconsejar a mis alumnos y a los abogados laboralistas el que no se incurra en ese gravísimo error de creer que cada cláusula que se ha negociado ya se la negocia como definitiva e inalterable, y sobre todo si es que se negocia las partes más, diríamos, fáciles de acceso en los acuerdos de las partes y se dejan las difíciles al final, probablemente terminamos con un contrato colectivo o con una negociación que sí ha podido cerrar las partes más fáciles, pero la estrategia de la empresa probablemente era que cerremos eso para no dar paso a las partes difíciles. Y por eso es que entonces sugiero siempre que todos los acuerdos que se vayan llevando adelante sean acuerdos que no se tendrán como definitivos mientras no se cierre todo el contrato. De modo que cuando entonces no se ha logrado cerrar el contrato, pues entonces haya algunas posibilidades para que los trabajadores puedan también todavía tener acceso a, de alguna manera,
presionar a la empresa en ciertos aspectos para también sensibilizarle y flexibilizar la posibilidad de la negociación de los aspectos más complicados. Bueno, y entonces estos 30 días han de servir para que las partes realicen las reuniones de negociación y si es que al término de los 30 días todavía no han podido negociar, es posible pedir un aplazamiento adicional para que si ya estamos al borde de la negociación y cerrarla, sea mejor más bien hacer eso a que porque se cumplieron los 30 días tengamos que vernos abocados a un conflicto colectivo. Si es que las partes logran el acuerdo, se lo ha de suscribir al contrato, se ha de observar aquello de las formalidades y bueno, tendremos el contrato colectivo. Pero si es que, inclusive, alargando un poco los tiempos de la negociación, o si dentro de los 30 días de la negociación vemos que definitivamente no hay posibilidad de acuerdo, entonces estamos ante la circunstancia de que es probable que debamos acudir al otro mecanismo que nos plantea la ley, que es la reclamación colectiva y que es un conflicto colectivo cuyo trámite y tratamiento lo hemos de abordar cuando hablemos de los conflictos colectivos. Por ahora vamos simplemente a quedarnos ahí, no sin antes recomendarles a nuestros estudiantes que por favor revisen en nuestro código también algo que no creo que requiera de mayor explicación porque ya se deduce de la mera lectura de la norma y digo aquello que refiere a la revisión del contrato colectivo, que debe celebrarse cada 2 años generalmente. Si es que sobre estos temas hay necesidad de alguna aclaración, cosa que creería que no, pero si es que hay alguna cuestión que requiera aclaración, pues en la conversación de el aula estaremos en posibilidad de atenderla. Hasta allí entonces esta conferencia. Un abrazo a todos. Desde el hondo crisol de la paz